Amén. Dios les bendiga. Qué sorpresa esta mañana cuando entré y vi unos rostros que me parecían de algún lugar remoto por allá, hasta que pregunté y vi al pastor García y a su esposa. Qué gusto de verles de nuevo. No los reconocí al principio, tuve que preguntar, pero digo, de algún lugar los conozco. Pastor, es un gusto verles después de muchísimos años. Que Dios lo bendiga. Y es un gusto estar con ustedes nuevamente para presentar la palabra de Dios. Busquemos su dirección antes de abrir la palabra. Señor, estamos frente a tu palabra y al abrirla, abre todos nuestros sentidos para que podamos percibir, podamos captar, podamos asimilar tu palabra y para que ella, Señor, produzca milagros en nuestra vida, las transforme y dé resultados para la vida eterna. Al Espíritu que la inspiró, te pedimos que la siembre en nuestros corazones en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Les invito a ir en la palabra de Dios al libro de Hebreos, el capítulo 12, donde va a estar centrado nuestro estudio en esta mañana. Hebreos, el capítulo 12 y versículos 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Este es un versículo, esta es una joya de las que tenemos en la palabra de Dios, que tiene demasiado y no vamos a poder abarcar hoy. Hay una palabra que es la que vamos a centrar nuestro estudio y está allí en el versículo 1, donde dice: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos. La vida cristiana es una carrera, pero hay diferentes clases de carreras. Cuando uno, a los que siguen el deporte, se da cuenta que las carreras están clasificadas en las carreras de velocidad, que son las carreras de los 100 a los 800 metros, se usan en las olimpiadas. Estas las que se llaman carreras de velocidad pura. Están las carreras cortas, que es la de los 1000 a los 5000 metros. Después están las carreras de media distancia, que es la de 10.000 metros. Y finalmente la carrera de todas las carreras, la que llamamos la maratón, que son 42 kilómetros, 200 metros. Y uno se pregunta, ¿y por qué no fueron 42? ¿Y los 200 metros de dónde salieron? Cuando uno ve un poco la historia de por qué esta carrera tiene 42 kilómetros, 200 metros, no voy a ir a todos los detalles, pero en la antigua Grecia, en un momento que estaba siendo atacada por sus enemigos, y sus enemigos estaban avanzando y repeliendo la defensa de los griegos, el general mandó a uno de sus soldados que corriera de allí, desde la playa donde estaban tratando, corriera hasta Atenas y diera aviso que los enemigos estaban avanzando, de manera que la ciudad se pudiera preparar y defender para el ataque. Y le dijo: corre y no te detengas. Y este soldado corrió esa distancia, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, dio el aviso y cayó muerto. Él no estaba preparado, pero se sacrificó y no paró. Y en honor a eso, porque la ciudad se preparó y se defendió y pudo defenderse de sus enemigos, cuando fundaron los Juegos Olímpicos en la antigua Grecia, midieron esa distancia, y esa era la distancia que se hacía en honor a ese soldado por el cual se salvó Grecia. 42 kilómetros, 200 metros. Y esa es la distancia que se corre hoy. Y la vida cristiana, hermanos, también es una carrera, pero es una carrera de fondo, es una carrera de distancia. No es una carrera rápida. Muchos viven la vida cristiana como si fuera una carrera de velocidad. Y
disparan todos sus cartuchos en los primeros 100 metros y pronto se les acaba la energía y hasta ahí llegaron. Hace años atrás, cuando era más muchacho, recuerdo que donde crecí en Costa Rica, allí en nuestro colegio, cada 1 de mayo se hacían, que era un día feriado en Latinoamérica y en muchas partes del mundo, en el colegio se hacían actividades culturales, recreativas y deportivas, y se organizaban juegos y jugaban los diferentes grados contra otros, o la universidad contra los vecinos, etcétera, etcétera. Y a mí siempre me han gustado los deportes y ese era un día esperado para mí cada año, porque a mí me gustaba participar en todos los deportes que se podían jugar allí en el colegio. Una semana antes de que se iniciara, antes del evento, anunciaron, después de la sociedad de jóvenes, todos los eventos y todo lo que iba a suceder, cómo estaba organizado el programa, y se habló de la carrera, que iba a haber una carrera de distancia. Y de repente a mí se me metió en la cabeza que yo voy a correr. Yo empecé a hacer mis cálculos y yo pensaba, si yo puedo jugar en un domingo 3 partidos de fútbol, yo estaba joven y fuerte en ese momento, si yo puedo jugar 3 partidos de fútbol en un domingo, yo puedo correr esa carrera. Y no solamente puedo correrla, sino que puedo ganarla. Y así que delante de mis amigos, yo le dije allí a todos mis amigos, yo voy a correr en esta carrera y no solamente la voy a correr, la voy a ganar. Les aseguro que la voy a ganar. Dentro de mis cálculos yo tenía que nadie, porque yo me consideraba que era rápido, que tenía resistencia y nadie me iba a ganar. Pues todos se alistaron para hacerme barra ese día cuando yo vino a la carrera. Llegó el día de la carrera temprano en la mañana, ahí estaban todos para el arranque, yo estaba allí listo, calentando, ahí estaban mis amigos para hacerme barra, y tan pronto dieron la señal de salida, yo salí corriendo. Y como no me iba a dejar de ninguno, pues iba allí entre los primeros, corriendo, y a medida que iba pasando el tiempo, yo aceleraba más, y pronto me encontré en el frente de la carrera. Y durante todo el primer trayecto, la primera mitad de la carrera, yo iba al frente de la carrera, con mucho entusiasmo, con mucha alegría y con el deseo de ganar esa carrera. Pero algo pasó. Ya antes de llegar al punto de retorno descubrí algo. Descubrí que no tenía oxígeno, que no importa cuánto me esforzaba, ya no había. Así que tuve que parar el paso. Y pronto me alcanzaron los demás. Pronto me pasaron los demás y de repente me encuentro yo ahora casi entre los últimos y no me queda energía para llegar. ¿Ustedes saben cuál era mi mayor preocupación? Mis amigos. ¿Qué van a decir mis amigos? Si yo no llego de primero allá, y como yo me había llenado la boca para decir que yo iba a ganar esa carrera, ¿ahora qué hago? Es más, no tengo la energía ni para terminar la carrera, ya no doy. Y efectivamente llegamos al lugar de retorno y ahí ya no pude más. Todos se adelantaron y ¿ahora qué hago? Pues mi estrategia fue meterme por unos cafetales de unas fincas por allá atrás y llegarle al colegio por detrás donde ninguno me viera, porque yo sabía que allí estaban en la meta esperándome, y si yo no llegaba de primero, por lo menos entre los 3 primeros, iba a haber bastante burla, iba a haber bastante juego, se iban a hacer una fiesta conmigo. Así que yo me fui por la finca, me metí por los cafetales, llegué a mi casa, me metí en mi casa y no aparecí más. Llegó la hora del almuerzo, almorcé, ya me sentía descansado, pero tenía un problema. Me picaban los pies por ir a jugar fútbol. Yo estaba en 2 equipos para esa tarde. ¿Y qué hago? ¿Me voy a perder este juego? Y tuve que decidir, o me quedo aquí donde nadie se burle de mí, o me voy a jugar. Evidentemente, la fiebre fue más fuerte que la pena. Así que dije, no, yo voy a ir a jugar. Tal vez a mis amigos ya después de 3 horas se les pasó
y ya no me van a decir nada. Así que conseguí mi equipo de fútbol, me fui hacia la cancha y cuando me vieron venir a la distancia, se llamaron todos unos a otros y yo sabía que lo que venía no era bueno. Y empezaron a hacer toda clase de chistes, de burlas y de todo lo que se les ocurre que hacen los amigos conmigo. Ese día me repasaron por un lado, me repasaron por el otro. Alguno se ofreció para cargar el trofeo que yo había ganado y cosas como de ese estilo. Y tuve que aguantar eso toda la mañana, toda la tarde, mientras ellos hacían fiesta conmigo. Hermanos, y yo me di cuenta de algo. Que correr no es así nada más como que usted se pone en la meta y usted cree que usted va a ganar. O que por lo menos va a terminar. Una carrera tiene que planificarse. Una carrera se requiere preparación. Uno no se tira aquí nada más y piensa que por eso va a salir adelante. La carrera cristiana, hermanos, tiene que planificarse. Hay una diferencia con la carrera cristiana a las carreras de competencia. En las carreras de competencia uno se lleva el primer lugar, o por lo menos 3 se llevan premios, los demás consolación. Pero lo importante en la carrera cristiana no es quién llega primero, sino llegar. Como dijo un famoso filósofo mexicano, lo importante no es saber llegar primero, sino que saber llegar. Un filósofo de la calle, ¿verdad? Y en la vida cristiana así es. Para llegar necesitamos planear de manera que lleguemos. El primero y el último se llevan el mismo premio. Lo importante es que nosotros lleguemos. Por eso dice aquí el apóstol: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro una gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado ese y corramos esta carrera. Y vamos a ver cómo se corre. Quiero que iniciemos allí en el versículo 1. Este capítulo comienza con una expresión, dice por tanto. Cuando la palabra de Dios dice por tanto, es una conjunción que usted pone allí para decir en base a lo que venimos hablando, como conclusión lo siguiente. Así que ese por tanto ata al capítulo 12 con lo que se viene hablando anteriormente. Y cuando usted examina el capítulo 11 de Hebreos, ¿qué se encuentra allí? Este capítulo es muy famoso. ¿Cómo llamamos a este capítulo? El capítulo de la fe. Y cuando usted repasa ese capítulo, usted comienza a decir y a ver allí cómo por la fe Adán, por la fe Abraham, por la fe Jacob, por la fe Moisés y todos aquellos hombres de la antigüedad que lograron e hicieron grandes proezas por medio de ¿qué? Por medio de la fe. Y después de que él menciona esto que podríamos llamar como la galería de la fama de la fe, aquellos que están allí en la galería de la fe, el apóstol dice ahora en el capítulo 12:1, por tanto, viendo que todos estos vinieron delante de nosotros, que ya corrieron esta carrera, que ya alcanzaron la meta, esta nube de testigos es como decir, si ellos corrieron y ellos ganaron, tú también puedes correr, tú también puedes ganar. Hermanos, a continuación el apóstol nos presenta una estrategia que nosotros podemos usar para correr esta carrera de tal manera que lleguemos a la meta y lleguemos bien. Les invito a ir al libro de Primera, no pierdan Hebreos porque vamos a volver allí. Primera de Corintios, el capítulo 9, versículo 24. Ahí vemos cómo el apóstol usa esa misma ilustración de los Juegos Olímpicos que ya eran conocidos en el tiempo de la era cristiana. Dice en el versículo 24: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Si vas a entrar en esta carrera, métete en serio de tal manera que obtengas el premio. Esta no es una carrera de diversión o una carrera, esta es una carrera importante y lo importante es llegar a la meta. Veamos entonces
¿qué consejos tiene, qué estrategia tiene el apóstol para que nosotros lleguemos bien a la meta? Por tanto, volvamos al libro de Hebreos, capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro esta gran nube de testigos, del capítulo 11, dice allí, despojémonos de todo peso. En primer lugar, para correr esta carrera con éxito, tenemos que despojarnos del peso. En una carrera, el peso extra consume la energía que se necesita para la carrera. Nadie se atrevería a correr la maratón de Boston o de Nueva York o cualquier carrera vestido con una chaqueta de cuero, pantalones de mezclilla y botas de vaquero. Todo esto pesa demasiado, además de que es incómodo, y dudo que alguien llegue a la meta corriendo con todo esto. Al contrario, los atletas que van a hacer buscan la ropa más liviana, la ropa más que no absorba ni mantenga el sudor, nada que pese, y los zapatos pesan pocas onzas, de 4 a 6 onzas, algunos de los mejores, porque todo peso que usted lleve en la carrera le sustrae la energía que necesita para llegar al final. Y es muy importante destacar que en una carrera el peso no nos impide correr. Usted puede correr con una mochila pesada en su espalda, pero la pregunta es, ¿cuán lejos va a llegar con ese peso? Noten, el peso no impide, pero el peso estorba. El peso nos sustrae esa energía. Y saben, el enemigo de Dios ha diseñado muchos pesos con el propósito de estorbarnos en nuestra carrera cristiana. El problema con el peso no es que sea malo, sino que estorba. Y muchos hermanos jóvenes a veces hacen la pregunta y dicen, bueno, ¿y esto por qué tiene de malo? ¿Por qué nosotros no podemos hacer esto? La pregunta no es qué tiene de malo, si se debe o no se debe. La pregunta es, ¿ayuda o estorba? ¿Me ayudará esto a alcanzar la meta que yo tengo? ¿O me va a distraer de alcanzar la meta? Yo les diría, no tiene nada de malo, pero estorba. La pregunta es, ¿qué es más importante? ¿Qué es lo que más te interesa? ¿Llegar a la meta o ir jugando con tu peso a través del camino? ¿Qué clases de pesos podríamos nosotros encontrar hoy en la vida moderna que nos ayudan, o más bien que nos impiden llegar a la meta? Cada quien tiene diferentes pesos, cada quien tiene diferentes situaciones. Para algunos están más preocupados por la moda, otros por el entretenimiento, otros por la música, a veces las amistades, incluso el trabajo se puede convertir en un peso, en un estorbo, cuando toma la prioridad de nuestras vidas y no nos deja tiempo para dedicarlo a nuestra relación con Dios y a prepararnos para correr la carrera. Incluso hasta el deporte, especialmente cuando vienen épocas como el Mundial, y más cuando nuestro país juega en sábado, ¿verdad? Que se hace una situación bastante difícil y dejamos que muchas cosas nos distraigan, nos aparten o nos estorben. Así que en primer lugar el apóstol nos anima a decir, aquellas cosas que estorban, aquellos pesos que están atravesados, necesitan ser puestos a un lado. Lo importante es llegar a la meta. En segundo lugar, dice allí el apóstol, que además de despojarnos del peso, tenemos que despojarnos del pecado que nos asedia. La diferencia entre correr con un peso y correr con un pecado es que usted puede seguir corriendo con el peso, pero con el pecado no avanza ni una pulgada. Eso es como que si usted se amarra una soga a la cintura, el otro extremo lo amarra a un poste y comienza a correr. Usted está consumiendo mucha energía, está haciendo un despliegue de atletismo, pero no está llegando a ningún lugar. Está corriendo sobre el mismo lugar. Y lo mismo es cuando nosotros
tenemos pecado albergado, guardado y protegido en nuestras vidas. El pecado está bien definido en la palabra de Dios, de manera que no queda duda. Porque, como dice 1 de Juan 3:4, dice que el pecado es transgresión de la ley. Eso lo sabemos, no lo vamos a repetir. Violación de los mandamientos, eso es pecado. Santiago 4:17, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué le es? El que sabe lo correcto y no lo hace, le es pecado. Pero tal vez la definición de pecado más poderosa que yo he encontrado en la palabra de Dios es en Romanos el capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículo 23. Romanos 14, 23. No vamos a tener tiempo de establecer el contexto de esto, tal vez en otra oportunidad, pero el versículo dice: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Dice, y todo lo que no proviene de fe es ¿qué cosa? Pecado. Lo que no proviene de fe es pecado. Es decir, aquello que no provenga de mi relación con Dios, ¿de dónde viene entonces? Viene de mi propia naturaleza, de mí mismo, de lo mío, de mi pecado, y por lo tanto siempre se va a ir hacia el lado del pecado. Lo que no proviene de fe viene del otro lado. En otras palabras, viene de nuestra naturaleza pecaminosa. Cuando nosotros descuidamos, fe es esa relación y esa dependencia de Dios. Cuando nosotros descuidamos eso, empezamos a operar sobre la base de pecado, de nuestro propio pecado, aunque no sea aparente hacia los demás. Todo pecado paraliza al corredor, pero el problema, otro de los problemas del pecado, es que el pecado en nuestra vida muchas veces paraliza a los que corren al lado nuestro. Y ahí es donde muchas personas, al estarse fijando en qué pecados tienen los demás, ellos mismos también se paralizan. Y hay una responsabilidad del que lo tiene y hay una responsabilidad del que lo mira y lo juzga. Muchos de nuestros pecados, o el pecado de algunos de nosotros, tal vez en algún momento fue la razón por la que alguno se desvió y se apartó de la carrera y no siguió adelante. Hay muchos pecados que están de moda en nuestros días, como la pornografía, el adulterio, la fornicación, la rebeldía a los padres, etcétera, etcétera. Cada quien sabe por dónde coger. Pero allí está la gracia de Dios y están todos los recursos a nuestra disposición cuando nosotros queremos salir adelante y ser vencedores. Ahí están. El único problema es que no hemos querido ir a Jesús o no hemos querido abandonarlos todavía. Así que además de despojarnos del peso, necesitamos despojarnos del pecado. Si no nos hemos despojado del pecado abierto, claro, estamos patinando y corriendo sobre el mismo lugar sin llegar a ningún lugar. En tercer lugar, dice allí en capítulo 12, versículo 1, y corramos con paciencia. Esta es una tercera estrategia. Correr con paciencia. Hermanos, la carrera es larga. La carrera no es cortita, no es de 100 metros, es larga. Y muchos quieren que la meta aparezca a la vuelta de la esquina. Y estos son los que dicen: Señor, ¿cuánto más vas a demorar? ¿Cuánto tiempo más vamos a estar? ¿Cuándo vendrá el Señor? A veces pasa el tiempo, pasa la juventud. Yo me acuerdo que cuando yo crecía, entre nosotros decíamos que nunca íbamos a llegar al año 2000. No, nadie pensaba que como iba el mundo íbamos a llegar al año 2000 y estamos en el 2014. Pero cuando se acercaba el año 2000, sucedieron algunas cosas interesantes. Yo me acuerdo en la iglesia que estaba en ese momento,
como un año antes, comenzó a despertarse un fervor dentro de la iglesia, porque había muchos comentarios. Había mucha gente que salió diciendo que en el año 2000 era un año importante porque se cumplían los 6000 años de la historia de la humanidad. Y algunos usando algunas citas del Espíritu de Profecía y algunas interpretaciones que en el séptimo día iba a ser el final del mundo, y hacían una relación con los 1000 años que se cumplían 6000, y que al venir el séptimo era la venida del Señor Jesús. Y algunos empezaron a hacer ajustes y malabarismos teológicos para indicar que la venida del Señor o que algo grande iba a pasar en el año 2000. Y si no era la venida del Señor, por lo menos iban a haber desastres mayúsculos, por lo menos en este país. ¿Cuántos recuerdan el fenómeno del Y2K? El asunto del año 2000. Las computadoras nunca fueron programadas pensando que al llegar 1999 iba a pasar al año 2000, porque solo usaban 2 dígitos. Y si las computadoras no habían sido programadas, ¿qué sucedería cuando te llegara el 31 de diciembre del año 1999? Lo más probable es que muchas computadoras iban a fallar. ¿Y qué iba a pasar con todos los controladores eléctricos, con los bancos, las represas hidroeléctricas, las plantas nucleares y todas aquellas cosas que estaban siendo gobernadas por computadoras? Es más, en la conferencia hubo una comisión que hizo una preparación tremenda, y en todas las iglesias había que estar haciendo preparativos para hacer respaldo de toda la información de la iglesia, de la tesorería y de cuantas otras cosas. Hermanos, y la gente comenzó a hacer preparativos. Muchos dijeron: me voy para México, me voy para Centroamérica, y efectivamente muchos empacaron y se fueron. Yo no sé si eso pasó por aquí, pero yo estaba así. La iglesia se nos quedó a la mitad, porque venía el año 2000 y no quería que los eventos finales nos alcanzaran en este país. Yo no sabía cómo reaccionar, yo estaba un poco preocupado. Yo decía: bueno, si viene el fin del mundo, gloria a Dios, ya es tiempo, me quiero ir de aquí. Y si no viene, también gloria a Dios, y seguimos que hasta el Señor venga. Y para que no dijeran que yo era como muy indiferente, por lo menos compré 2 paquetes de agua. Por si acaso venía alguna tragedia, por lo menos teníamos agua para unos 2 o 3 días. Hermanos, llegó el 31 de diciembre y fue una zozobra esperar a las 12 de la noche. Los que estuvieron aquí o donde quiera que estuvieran se dieron cuenta que llegaron las 12 de la noche. Llegó las 12 en punto, las 12 y un segundo, y ninguna tragedia pasó. Pero durante ese año anterior a ese momento, todos los que predicaban de la venida del Señor Jesús, predicaban del fin del mundo, predicaban de los eventos, y la gente se asustó y empezó un fervor allí, tremendo. Y 2 o 3 meses después del Y2K, todo el mundo volvió a lo mismo. Esa es una fe que está amparada en eventos, que está amparada en situaciones que uno ve en la política del mundo, pero no está amparada en una relación profunda con Dios. Estas personas, cada vez que hay un movimiento, que el Papa abrió la boca y dijo algo por allá, que el Congreso de los Estados Unidos aprobó o está considerando esto, que en un estado, un condado aprobó una ley dominical, y enseguida hay un fervor y todo el mundo comienza a correr. Hermanos, qué bueno que sucedan esas cosas. Todo eso nos indica que nos estamos aproximando al fin. Pero ¿qué pasa después que han pasado 5, 10, 20 años de todo esto y nosotros estamos aquí? ¿Qué pasa con la fe de muchos? Otra vez vuelve a lo mismo, se queda allí estancada, ni para adelante ni para atrás. Hermano, yo no estoy preocupado si Jesús viene mañana o dentro de 50 años. Si viene mañana, ojalá. Es mi oración y es mi pedido, que el Señor venga ya, hoy si es posible. Pero si va a venir dentro de 50 años,
Yo debo vivir cada día mi vida como que Él puede venir ese día. Cuando el tiempo es un factor, cuando la inminencia es el factor, entonces tenemos allí una fe artificial movida por eventos y no por una relación con Dios. Cuando tú estás caminando con Dios cada día, no es importante si el Señor viene mañana o dentro de 10 años. Esta es una carrera larga. Hay que correrla con paciencia. Y debemos hacer todo lo que está a nuestro alcance para acelerar ese evento, predicar el Evangelio, cumplir con nuestra misión. Sin embargo, no podemos basar en esos eventos nuestra fe. Tenemos que correr la carrera con paciencia. Usted tiene que distribuir la energía que hace falta para completarla. Correr con paciencia significa perseverar en esta carrera. Significa decirse a uno mismo después que ha recorrido 100 metros, faltan 100 metros más. Y cuando termine 1 kilómetro, 1 kilómetro más. La paciencia es la virtud que caracteriza a los cristianos que llegarán a la meta en los últimos días. Apocalipsis, el capítulo 14, el versículo 12 dice: aquí está la paciencia de quién, de los santos, de los que guardan los mandamientos de Dios y que tienen el testimonio. ¿Qué es lo que caracteriza a los santos en los últimos días? Su paciencia. Si estamos impacientes, si estamos preocupados, hermanos, nuestra atención se desvía. En cuarto lugar, para correr esta carrera, el versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esta carrera hay que correrla con los ojos puestos en ¿quién? En Jesús. Y eso significa fijar la vista en el entrenador. Es seguir sus instrucciones. Jesús está en la meta, esperándonos. Y cuando uno pone su vista en la meta, entonces ese es el objetivo. Pero si nos vamos distrayendo con muchas otras cosas, perdemos de vista la meta y pronto nos desanimamos, nos descuidamos o nos cansamos. Jesús es el entrenador. Jesús es el que ya corrió esto delante de nosotros, sabe el camino y tiene todo lo que necesitamos para llegar allá. Si Jesús es el entrenador, hermanos, necesitamos seguir los consejos, las instrucciones que Él nos da. Pero uno de nuestros problemas, hermanos, es que en esta carrera estamos consultando a la gente equivocada. En vez de consultar a uno que tiene experiencia y que ha tenido éxito, buscamos un entrenador amateur. Nos consultamos unos a otros y está bien, no hay nada de malo, pero nuestra consulta primordial y básica tiene que ser con Jesús. Imagínense, hermanos, que si la selección de fútbol de mi país necesita un entrenador, yo sé a quién no van a llamar, a mí. Yo nunca jugué en primera división, yo nunca gané un campeonato, yo nunca he ido a una escuela de entrenadores. ¿Ustedes creen que me van a venir a preguntar a mí? No. Si buscan a alguien, van a buscar a alguien que jugó, que conoce el deporte, que tuvo éxito en el deporte, que se preparó en el deporte, y a esa persona la ponen a dirigir, a ese lo ponen de entrenador. Nuestro entrenador es Jesús. Y correr con los ojos puestos en Jesús significa fijarlos en la meta, donde nos espera el premio. Pero muchos se van fijando en todo menos en Jesús. Se van fijando en el camino, se van fijando en las lomas, las lomas que tienen por delante, se van fijando en los otros corredores que van a su lado, se van fijando en el paisaje, se van fijando en qué peso llevan o qué pecado llevan los demás, pero menos en Jesús. Y esa es la forma como perdemos de vista la meta. Para finalizar,
Quiero volver allá a 1 Corintios, el capítulo 9, versículo 24, donde leímos hace un momentito, no me pierdan Hebreos. 1 Corintios 9, 24. El mismo que escribió allá, ahora escribe aquí y nos da una indicación muy interesante. ¿No sabéis que los que corren, 1 Corintios 9, 24, en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Cómo vas a correr para asegurarte que lo vas a obtener? Versículo 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no a la aventura, no al garete, para ver qué pasa. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo bajo servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Aquellos atletas en el estadio o en el ring, donde quiera que están, se someten a una disciplina a fin de poder estar preparados para poder enfrentar el desafío, la carrera o la pelea o el salto. Aquel 1 de mayo, después de esa vergüenza que yo tuve con mis amigos, yo tomé una decisión allí en mi interior. El próximo año, el 1 de mayo, esta carrera yo la gano. Pero esta vez me quedé callado. No abrí mi boca. Le dije, el 1 de mayo, el próximo año, yo la gano. ¿Qué tengo que hacer para ganar esta carrera? Bueno, tiene que empezar primero con una disciplina. Tengo que disciplinarme en el ejercicio y tengo que disciplinarme en la práctica. Así que lo único que se me ocurrió fue poner mi reloj a las 5 de la mañana al siguiente día. Y cada día, a partir de ese día, durante todo un año, todos los días, sin excepción ninguna, excepto el sábado, que era el día de descanso, mi reloj sonaba a las 5 de la mañana. Podía estar lloviendo y de temporal, que yo me levantaba. Podía estar enfermo y engripado, que yo me levantaba y así iba y corría. Porque yo tenía un objetivo en mi mente: esa carrera yo la gano. Y durante un año, sin fallar una sola vez, me preparé, hice el recorrido, conocí el terreno, elaboré una estrategia, dónde yo iba a ir despacio, dónde iba a acelerar y dónde iba a ser el último sprint final. Y la practiqué, y la practiqué, y la practiqué, y a medida que iban pasando los días, mi capacidad y mis pulmones se iban ensanchando y yo me iba preparando para la carrera. Y finalmente llegó otra vez el 1 de mayo. Anunciaron los eventos, anunciaron las actividades, anunciaron la carrera, y yo calladito, había aprendido mi lección. Tempranito fui y me paré en la meta. Ahí estaban mis amigos otra vez, me empezaron a recordarme: está bien, esta vez vamos a correr por diversión. Pero yo sabía que yo había preparado una estrategia. Dieron la salida y yo salí en el paso que ya yo había practicado. Pronto todos me avanzaron y me dejaron allí rezagado, pero yo tenía mi estrategia. Y a medida que fue avanzando la carrera, llegué al punto 1, entonces comencé a apretar. Cuando llegué al punto 2, pasé al siguiente paso y ya alcancé al pelotón y lo tenía atrás. Llegué al punto de retorno y en el punto 3 me zafé y empecé a correr como si no hay mañana. Pero esta vez habían pulmones allí para respaldar esa carrera. Y cuando yo pasé por la meta, el que venía más cerca venía 400 metros atrás. Entonces ahora sí, mis amigos se callaron, esta vez sí me aplaudieron y yo me quedé callado. Hubo una diferencia. Esta vez
al año anterior. Había habido preparación y había habido una disciplina de ejercicio para alcanzar esa meta. Y esa disciplina me alcanzó, fue tan intensa que me alcanzó hasta el día de hoy. Hoy ya no corro todos los días, pero sigo corriendo. Aunque sea la cortina, pero sigo corriendo. Hermanos, hay unas disciplinas en la vida cristiana que nosotros no podemos descuidar. Así como los atletas dicen, se abstienen. Donde dice allí Pablo, el que lucha de todo se abstiene. Se niega a sí mismo. Se niega a la cama, se niega al sueño, se niega a muchos alimentos, se niega a la recreación, se niega al deporte. Los atletas olímpicos no tienen vida. Solo tienen tiempo para estudiar, comer y hacer, y todo lo demás está en su preparación, porque ellos solo tienen una meta, esa medalla de oro. Hermanos, y el cristiano, cuando tiene una meta, ejerce la disciplina necesaria. La disciplina implica ejercicio, y los ejercicios del cristiano son la oración, son el estudio diario de la palabra de Dios y la testificación. Son 3 disciplinas sin las cuales nosotros no tenemos la preparación y la fuerza para terminar esta carrera. Nadie va a llegar a la meta sin oración. Nadie va a llegar a la meta sin alimento y sustento de la palabra de Dios, ni testificación. Tenemos que ponernos al servicio del Señor. Así que, hermanos, corramos despojándonos del peso que nos estorba, despojándonos del pecado. Corramos con paciencia, pongamos nuestros ojos en Jesús y corramos con disciplina, con los ejercicios que necesitamos para mantenernos activos y llegar a la meta. Y allí estará el Señor para darnos la bienvenida. Y qué lindo es que con nosotros podamos decir, al igual que Pablo, en 2 de Timoteo, el capítulo 4, versículo 7. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Qué lindo llegar a ese momento. ¿No quisieras tú también estar ahí y poder decir como el apóstol esas palabras? Y ese es el deseo en tu corazón. Si tú quieres decirle al Señor, Señor, hoy quiero hacer un rearreglo de mi estrategia, de mi vida, de manera que yo pueda llegar. Yo quiero seguir la estrategia de tu palabra porque yo quiero llegar. ¿Quieres decirle eso al Señor? Yo te invito a ponerte de pie en esta hora. Y vamos a reconsagrar nuestras vidas y reajustar nuestra carrera. Padre bendito, gracias Señor, porque el cielo ha provisto todo lo necesario para que nosotros lleguemos con éxito y con seguridad a la meta. Todos los recursos de la omnipotencia están a nuestra disposición. Queremos aferrarnos a ellos. Queremos correr esta carrera, Señor, de tal manera que lleguemos. ¿Cuántas veces hemos visto algunos que han abandonado la carrera? Tal vez nosotros mismos la hemos abandonado, pero gracias porque podemos retomarla. Queremos que nos lleves a buen fin. Queremos que nos lleves hasta la meta. Y si de alguna manera hemos estado corriendo de la forma equivocada, hemos estado viendo a los que corren a nuestro lado, hemos descuidado el ejercicio espiritual, Señor, queremos hacer un cambio, queremos retomarlo y queremos correr con paciencia, con perseverancia, hasta que lleguemos a la meta. Gracias por acompañarnos. Llévanos con tu bendición a nuestros hogares hoy. En el nombre de Jesús. Amén.